Los sistemas de salud alrededor del mundo son deficitarios en términos financieros. Sin embargo, la situación en Colombia se agravó desde 2022 al no corregir las fallas metodológicas en la estimación de la UPC y al intencionalmente no girar recursos correspondientes a presupuestos máximos. Para complicar la situación, con el hundimiento por parte del Congreso de la reforma a la salud, el gobierno ha buscado implementarla de golpe. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizamos la situación y presentamos cuáles podrían ser las salidas a la crisis financiera y social del sistema de salud. Comencemos por entender el origen de la crisis financiera que se está presentando en materia de salud. En la historia de los sistemas de salud alrededor del mundo siempre ha existido un problema en financiación. Es un problema que es estructural, que se combate con unas políticas asociadas a cada uno de los gobiernos. Sin embargo, el caso de Colombia se agravó la situación más o menos desde el 2022. La principal razón tiene que ver por la manera en la como se estima en Colombia la UPC. La UPC es ese valor que le pagan por cada afiliado a las EPS. En el 2022, esta, que es una metodología que viene históricamente, eso no es del gobierno actual, viene de los diferentes gobiernos, la metodología lo que plantea es que se hace una revisión del valor de la UPC según las frecuencias, que es las cantidades de servicios que se prestan en salud, y la inflación proyectada. Entonces, cuando estamos parados en el 2022, las frecuencias que se tienen en cuenta son las de 2 años atrás. Entonces, 2 años atrás era el 2020. El nivel de frecuencias o uso del servicio de salud en plena pandemia se concentraba solamente en los temas de COVID. De hecho, la atención en salud disminuyó ese año por concentrarse en el frente de pandemia. Entonces, la variable cantidad iba a estar subestimada. Adicionalmente, para ese año que tuvimos una inflación del orden del 13% y al año siguiente, en el 23, que tuvimos una inflación del orden del 9,8%, las proyecciones en materia de inflación estimaban el orden del 3,5%. Entonces, una subestimación de la inflación, una subestimación de las frecuencias, pues inmediatamente hicieron una UPC mal calculada en ese 22, también mal calculada para el 23 y en el 24 no se corrige la situación. Solamente los efectos de diferencias entre ingresos, costos y gastos, cuando hacemos un análisis del 2020 a septiembre del 2023, hay un hueco del orden de unos 8 billones de pesos. El hueco en financiación también tiene que ver con otros dos elementos. El elemento es la creación de la metodología de presupuestos máximos. Los presupuestos máximos tienen una filosofía bastante interesante que es básicamente las tecnologías en salud, es decir, los medicamentos, los dispositivos médicos, los procedimientos que no están cubiertos dentro del plan de beneficios de salud, es decir, no está cubierto por la UPC, la cubre un mecanismo que se llama el presupuesto máximo. Básicamente, año a año el gobierno fija un presupuesto máximo para los aseguradores para cubrir ese frente y con base en eso se da el pago de esos recursos por ese tipo de tecnologías. Resulta que cuando se analiza del 2020 hasta el 2022, desde lo aprobado por el presupuesto máximo versus lo girado, ahí hay un diferencial de 1,1 billones. Y hay un último elemento de este origen del hueco en financiación, es la política de acuerdo de punto final. La política de acuerdo de punto final buscaba que el gobierno aclarara sus deudas con los aseguradores y con los actores del sistema y se pagara ese endeudamiento. Esa política habló del orden de unos 6,7 billones de pesos. Cuando se revisa el giro pagado efectivamente por esa política de acuerdo de punto final, ahí terminó no pagándose 1,2 billones. Sumas todos estos elementos y hablas de un hueco en financiación de 10,3 billones de pesos. Varios actores se han pronunciado sobre este hueco financiero que principalmente lo ha generado la insuficiencia de la UPC. Se estima, por ejemplo, que académicos de la Universidad de Medellín, donde está Jesús Alonso Botero, que es vicerrector de la universidad, que cuando recalculaba la UPC del 2022 hablaba que el ajuste debía ser entre el 25 y el 28%. Cuando tú vas y miras la UPC del 22 creció un 10%. Luego, cuando se analiza la del 2023, se proponían ajustes académicos del 22,9%. Vas y revisas el ajuste, es del 16,2%. Estudios de ANIF dicen que este problema de UPC ni siquiera viene del 2022, viene desde el 2021. Y cuando analizan el dato más reciente, no tanto el 24, sino en el 23, dicen que debía aumentar en un 18% y terminó aumentando el orden de ese 16,2%. Bajo diversos estudios,
pones a Universidad de Medellín, pones a NIF, así vamos en salud, a SEMI, miras datos de la Universidad EAFID, miras datos de diferentes papers donde hay académicos de la Universidad Nacional, todos dicen que bajo los diferentes modelos metodológicos se está llegando a una misma conclusión, y la misma conclusión es que la UPC no es suficiente. ¿Qué encuentras? Todos estos elementos de insuficiencia de UPC pues básicamente lleva a siniestralidad en el aseguramiento, es decir, que el ingreso que recibe el asegurador luego cuando paga los costos y gastos asociados a la salud no le termina siendo suficiente. Jorge Iván González, que en su momento era parte del gobierno cuando estaba en la dirección del Departamento Nacional de Planeación, advirtió que la estimación de la UPC no estaba siendo suficiente y lo presentó en un análisis. ¿Qué pasó con Jorge Iván González? Al tener esa diferencia con el gobierno, pues posteriormente termina siendo retirado del gobierno. Todos estos elementos luego tienes que ver, entonces tienes 10 billones de pesos de hueco, pero estamos hablando del 2023. Entonces luego, ¿qué pasa en el 2024? Para el 2024, el gobierno fija una UPC en un proceso bastante extraño. Es la primera vez que al momento de fijar la UPC, la resolución no se socializa previamente con los actores de la salud. En la historia siempre se socializa previamente para comentarios, para discusiones. Cuando se presenta la resolución, termina mostrándose un aumento del 12% del valor de la UPC. 12% de valor de UPC significa que en el 2024, por los recursos asociados al PBS, Colombia va a tener más o menos unos 88,2 billones. Los aseguradores, bajo sus cálculos, estaban haciendo una estimación de que esa UPC debía crecer el orden del 16% si no se incluían tecnologías, es decir, que no se trasladaran medicamentos, procedimientos, dispositivos médicos que estaban en el no PBS se pasarán para el PBS. Debía aumentar entonces la UPC del 16%. Y advertían que si se daba traslado de tecnologías, el ajuste debía ser del orden del 20%. Resulta que con la determinación del gobierno del ajuste del 12%, trasladó tecnologías y termina siendo este nivel de ajuste. Si se hubiera ajustado al nivel propuesto por las EPS, que es al 16%, estaríamos hablando de unos recursos UPC de 91,4 billones. Es decir, la diferencia de 91,4 billones versus los 82,3 billones que termina aprobando el gobierno, pues ahí tienes un diferencial del orden un poco más de unos 3 billones de pesos. Es decir, que al hueco que traes al 2023, súmale esos 3 billones de pesos. Decimos que fue bastante particular la UPC determinada para el 24 porque posteriormente cuando el ministerio, que aquí quien tiene que ver es la Comisión de Costos, Beneficios y Tarifas, revelan cómo hicieron el cálculo de la determinación de la UPC, solamente tuvieron en cuenta datos de 4 aseguradores. Resulta que en nuestro sistema hay 28 aseguradores. ¿Por qué dejaron por fuera a los demás aseguradores? Dicen que porque no compartieron con el lleno de requisitos los datos asociados para poder determinar la UPC. Y eso es bastante particular porque en la historia de determinación de UPC siempre los datos se compartían. Y luego pues el ministerio hacía una depuración de los mismos y normalmente estaba tomando datos entre 9, 10 y hasta 15 aseguradores. Entonces esta vez solamente tomó 4 actores para los datos. Nosotros desde Sectorial hicimos también un propio cálculo, es decir, partimos de un hueco en financiación de 10,3 billones, ahí está el origen del déficit financiero que estamos teniendo, y a esto le agregamos cuál va a ser el déficit del 2024 para ver cuál puede ser el hueco total. Para poder estimar el déficit del 2024, partimos por analizar cuál fue el flujo de recursos girados en el 2023 en el sistema de salud. Eso es una cifra cercana, o mejor dicho, por encima de los 82,2 billones de pesos. Entonces esa fue la base que se recibe del 2023. Pero resulta que con ese giro de esos 82,2 billones que se presentaron en el 2023, cuando analizas la siniestralidad del sistema, es decir, cuánto están excediendo los costos de la salud por encima de los ingresos recibidos, ese indicador de siniestralidad es del orden del 103,7%. Es decir, que a esos 82,2 billones le faltaron en el 2023 unos 3 billones de pesos. Entonces súmale a esos 82, esos 3 billones, tienes una necesidad o una base recibida del 2023 que deben ser o serían unos 85 billones. Si en el 2024 las frecuencias no cambiaran, es decir, que las cantidades de prestación de servicios en salud se mantienen constantes, entonces tu necesidad va a estar explicada por el aumento
en los precios de las tecnologías en salud. Entonces, con base en eso, tomamos un dato inflacionario, lo estimamos en el nivel del 9,5%, que es la inflación que nos está mostrando la parte asociada a salud. Ahí hay 8 billones. Entonces, suma los 82 billones que traes del 2023. El hueco solo del 2023, que son 3 billones. Súmale estos 8 billones para el 2024 y súmale un componente que socializa el ministerio, que es el costo de las nuevas inclusiones. Como se pasan tecnologías que están en el no PBS, se pasan al PBS, el ministerio dice que esos costos son del orden de unos 592 mil millones. Sumas todos estos aspectos y tienes una necesidad de recursos financieros para este 2024 de 93,9 billones. ¿Qué estás encontrando? Necesitamos 93,9 billones, lo que aprueba el gobierno por UPC es 88 billones y probablemente en lo asociado al presupuesto máximo, que todavía no ha presentado cuánto va a ser, entre adiciones y ajustes deben haber unos 1,4 billones. Eso te va a mostrar una necesidad, o más bien un hueco en el 2024 de 4,5 billones de pesos, que no van a corregir el faltante histórico, que es de 10,3 billones, entonces tienes un hueco acumulado de caja de 14,8 billones. Ahora bien, ese es el origen del problema financiero que está teniendo la salud. Y ese origen, entonces, ¿qué consecuencia tiene? Si lo piensas solamente en lo financiero, pues la consecuencia es que a las IPS no se le está pagando a tiempo su cartera. Y cuando analizas unos datos que muestra la ANDI, que hace una encuesta completa de cartera en el sistema de salud, esta encuesta es completa porque analiza diferentes actores, analiza las IPS, analiza las farmacéuticas, analiza los dispositivos médicos, analiza los gases industriales y medicinales, está encontrando que el vencimiento de cartera en las IPS es el del 72,9%. O sea que menos del 30% se le está pagando al día a las IPS. Cuando miras los dispositivos médicos, el vencimiento es del 38%. Cuando miras la industria farmacéutica, el vencimiento es del 18%. Cuando miras los días a los que se le están pagando la cartera de las IPS, eso están los 251 días. Por allá en el 2020 eso eran 194 días. Si retrocedes más, estás en niveles del orden de unos 180 días. Cuando tú tienes una acumulación tan constante de cartera, tienes inmediatamente dos efectos. Un efecto social que ya estamos viendo es que la atención empieza a ser deficiente, ¿sí? La cita no se asigna a tiempo, la programación de la cirugía no se asigna a tiempo, la dispensación del medicamento no se hace a tiempo y la enfermedad que está teniendo el paciente se le empieza a agravar. Hay una consecuencia en salud. Y la segunda consecuencia es que existe un desinterés en el sector salud. Cuando hay un desinterés en el sector salud, es de tener en cuenta que este es un sistema que depende principalmente de los actores privados. Es decir, cuando tú miras las IPS de nuestro país, que son más de 12.000 IPS, el 90% es privado. Entonces, si el privado se deja de interesar por el sistema, pues dejas de traer nuevos equipos médicos, dejas de construir nuevas clínicas, nuevas torres, nuevos centros de salud, nuevos puestos de atención. De hecho, uno analiza la historia de fusiones y adquisiciones y desde el 2022 y 2023 ese volumen de transacciones se desaceleró. Nosotros en Sectorial hacemos un seguimiento que se llama un radar de inversiones en salud. Y ese radar de inversiones en salud desde agosto del 2023 hasta febrero del 2024 nos decían que habían anunciado en salud 208 proyectos de inversión que sumaban 13 billones de pesos. Pero de esos el 97% son solamente anuncios de actores públicos, o sea, de una gobernación o el ministerio diciendo que va a hacer nuevos tipos de construcción, elementos como eso. Ningún actor privado, más bien el 3% de actores en el sistema anunciando que van a hacer inversiones al frente. Entonces, un hueco financiero en salud de 14,8 billones tiene como consecuencia que a las IPS no le pagan a tiempo, a los gestores farmacéuticos no le pagan a tiempo, a los dispositivos médicos no le pagan a tiempo, luego te redunda en un problema en el frente social y hay un desinterés completo en materia de inversión. Eso es rezago en salud. Si no hay inversión, no hay investigación, no hay desarrollo, entonces no hay mejores atenciones en materia de salud. Frente a todo esto, ¿qué dice el gobierno? Entonces el gobierno que decías, mire, el problema que está teniendo la salud en Colombia es que es una salud que está intermediada, y estas son palabras del gobierno, por unos actores privados, se refería a los aseguradores. Entonces plantea una reforma a la salud donde elimina a esos aseguradores. Y dice, básicamente esto debe ser un recurso
controlado por el Estado y de esa manera el recurso va a ser suficiente. Entonces, quitamos a los aseguradores, mantenemos el control de los recursos desde el origen, porque los recursos financieros en salud que vienen de los impuestos, que vienen del presupuesto general de la nación y que viene desde las cotizaciones de los empleados y de los independientes, eso en el origen está controlado por el gobierno, porque lo maneja la ADRES. Y luego busca controlar también el giro de esos recursos, es decir, a quién se le paga y a quién no le paga. Ahí el gobierno no tiene control, el control está en los aseguradores. Entonces, lo que busca la reforma era quitar a esos aseguradores para que el mismo giro lo determinara la ADRES. Es decir, que la ADRES tenía que auditar todas las facturas que le compartieran las clínicas, los gestores farmacéuticos, todos los actores de salud, medir el riesgo epidemiológico que se presenta en el país, contratar las redes de salud hacia las cuales se iba a dar la prestación de los servicios al paciente, poner a los pacientes que se inscribieran a un centro de atención primaria, porque ya no va a haber EPS, y de esa manera empezaba a funcionar el sistema de salud y pues no hay ningún tipo de aseguramiento. ¿Qué ocurre? Frente a esta reforma planteada por parte del gobierno, donde muchos actores ya se venían pronunciando. Recordemos que en los albores del gobierno actual se había pronunciado en ese momento el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que había sido ministro de Salud, decía que esa no iba a ser una reforma conveniente. Cecilia López, que estaba en la cartera de Agricultura, también había dicho lo mismo sobre la reforma a la salud. El ministro Ocampo, que era en su momento el ministro de Hacienda, también había dicho lo mismo. Todos fueron retirados del gobierno. Jorge Iván González se había pronunciado de insuficiencia en la OPC y también había hecho un planteamiento sobre que esta no era una reforma saludable para el sistema de salud. Fue también posteriormente retirado del gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió? La reforma se llevó al Congreso, pasó los 2 primeros debates en Cámara, se iba para el tercer debate en lo que tiene que ver con Senado, que era la Comisión Séptima, y básicamente los congresistas de la Comisión Séptima, ¿qué dijeron? Esa comisión la conforman 14 congresistas, 9 de ellos, 2 del Centro Democrático, 2 de los conservadores, 2 de los cristianos, 1 del liberal, 1 del partido así y 1 del partido al lado, dijo que esta no era una reforma conveniente. Como eran 9 de los 14, terminaron hundiendo la reforma el 3 de abril de este 2024. Sus principales argumentos eran: esta es una reforma que estatiza el sector, va a haber una alta dependencia de la ADRES, no hay posibilidad de mejorar el sistema bajo las bases que estaban construidas históricamente, hay poca claridad en la atención para el paciente, hay un reto gigante de transformar este sistema, volverlo un sistema parecido al de Corea del Sur. Se va a transformar en 2 años. Y adicionalmente es un sistema que va a tener una alta injerencia de los alcaldes y los gobernadores. Bajo esos argumentos deciden hundir esta reforma. De hecho, es un tema bastante llamativo, que cuando uno mira los niveles de satisfacción en encuestas globales sobre los sistemas de salud, nuestro sistema bajo esta reforma quería ser transformado como un sistema coreano. Tú miras la satisfacción de la población al sistema coreano es del orden del 36%. Nuestro sistema tiene un nivel de satisfacción, según la última encuesta que realizó Inbamer, del orden del 68%. ¿Un 68% qué significa? Pues que hay un 32% de personas inconformes frente a esta reforma que hay que prestarle atención, o más bien que están inconformes frente al sistema de salud actual que hay que prestarle atención para ver cuáles son los ajustes específicos que hay que realizar. Pero hay que reconstruir un sistema y llevarlo a un sistema que no es favorable incluso para la población. Bueno, eso finalmente fue lo que hizo que se hundiera la reforma. Con la reforma hundida, entonces, lo que dice el gobierno es: vamos a hacer una implementación de esta reforma de golpe. ¿Y cómo se implementa de golpe la reforma? Recordemos que la esencia es el manejo de los recursos financieros. Entonces, el manejo de los recursos financieros en el origen es de la ADRES, pero en el giro no es de la ADRES. El giro lo controlan los aseguradores. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar el giro desde el gobierno? Pues vamos a intervenir forzosamente las EPS que no cumplen las condiciones de vigilancia que establece la Superintendencia de Salud. Esas condiciones de vigilancia son 3 principalmente. Una que se llama el capital mínimo, que básicamente dice que las EPS deben tener un capital en sus estados financieros acreditado al orden de unos 15.000 millones de pesos. ¿Quiénes no cumplen ese capital mínimo a septiembre del 2023?
Famisanar no lo cumple SOSalud, no lo cumple Ferrocarriles, no lo cumple la EPS específica de EPM, no lo cumple Saviasalud, no lo cumple Capresoca, no lo cumple Emsanar, no lo cumple ASMED. Entonces esas no cumplen esa condición. Patrimonio adecuado. Patrimonio adecuado ya es la bolsa completa, ¿sí? La bolsa completa patrimonial. Eso establece más o menos a grandes rasgos que los ingresos que tiene en salud un asegurador, alrededor del 8%, debe estar en el patrimonio. ¿Quiénes no lo están cumpliendo? Por primera vez en la historia no lo cumple Sura. Por primera vez en la historia no lo cumple Sanitas. Famisanar no lo venía cumpliendo desde el 2017. SOSalud no lo venía cumpliendo desde el 2015. Los ferrocarriles no lo cumple desde el 2016. EPM no lo venía cumpliendo, lo dejó de cumplir. Capital Salud no lo cumple históricamente, Saviasalud no lo cumple históricamente, Capresoca tampoco lo cumple. Ya está lo que tiene que ver con ASMED Salud y Emsanar. Entonces a eso el segundo criterio. Y el tercer criterio, el régimen de inversión de las reservas técnicas, que este es uno de los que más ha generado controversia. ¿Y por qué genera controversia? La reserva técnica básicamente es un recurso que deben apropiar las EPS en liquidez, es decir, es un dinero que deben tener guardado de forma disponible en su caja, en sus bancos, en un CDT de corto plazo, en una fiducia de corto plazo. Deben tener guardados esos recursos para momentos graves que pueda estar enfrentando, utilizar esos recursos y no poner en riesgo la atención del sistema de salud. ¿Qué le está pasando al sistema de salud? Pues que está corriendo un alto riesgo, entonces por eso las EPS empiezan a utilizar esa reserva técnica para mantener la operación del sistema. Entonces, como empiezan a utilizar la reserva técnica, el indicador de cumplimiento de la reserva técnica lo empiezan a incumplir. ¿Quiénes lo incumplen? Sura, Sanitas, Compensar, Famisanar, Confenalco Valle, Ferrocarriles, SOSalud, Capital Salud, Saviasalud, Capresoca, COSalud, Nueva EPS, Emsanar, ASMED, Caja Copi. En otras palabras, casi que la mayoría de las EPS, las únicas que lo cumplen son Allianz Salud, Salud Total, Salud Mía, lo que tiene que ver con Fachocó, con Faoriente, Mutual Ser, ¿sí? Son las únicas que cumplen ese criterio. Bajo ese tipo entonces de argumentación, ¿qué ocurre por parte de la Supersalud? Y esto viene por instrucción del gobierno. Ya tenían intervenidas de forma forzosa a Emsanar, a ASMED, a Saviasalud y a Famisanar. ¿Qué es una intervención forzosa? Que retiran al gerente general, retiran a la junta directiva y aíslan a la asamblea de accionistas. Y toma posesión de ese actor un agente interventor elegido por parte del gobierno para que administre ese EPS a ver si mejora esa situación. ¿Eso qué implica? Si esa EPS es controlada por el Estado, pues el Estado controla el giro de los recursos. Entonces, bajo esa tesis, y como hay que implementar una reforma de golpe, se decide tomar posesión de la EPS Sanitas. Y se decide tomar posesión de la nueva EPS, que es muy particular, porque la nueva EPS, ¿por quién venía siendo dirigida? Aldo Cadena. El presidente Aldo Cadena fue elegido, fue puesto en la EPS bajo el presidente Gustavo Petro. Pero Aldo Cadena, casi que semanas antes, había dicho que la UPC no era suficiente. Si él al decir la UPC no es suficiente, pues va en contravía de todas las tesis del gobierno. Entonces, tomemos posesión de la nueva EPS, retiremos a Aldo Cadena, adicionalmente retiremos a la junta directiva, porque en la junta directiva están las cajas de compensación, aislemos a la asamblea de accionistas y de esa manera tomamos control del giro de los recursos. Decimos que es bastante particular esta toma de decisiones porque la superintendencia, antes de decretar una intervención forzosa, hay una medida que se llama vigilancia especial. Vigilancia especial es que la Supersalud le advierte a la EPS, le dice, venga, yo veo que usted no está cumpliendo el capital mínimo, usted no está cumpliendo el patrimonio adecuado, usted no tiene un problema en reservas técnicas o usted está deteriorando la prestación de la atención del servicio, haga estas correcciones. No le retiran al gerente, no le retiran a la junta directiva, sino le piden previamente un ajuste de esas correcciones. Resulta que ni Sanitas ni Nueva EPS están en vigilancia especial. Fueron llevadas directamente a la intervención forzosa. Esa intervención forzosa, entonces, ¿qué está generando? Cuando tú sumas
la cantidad de afiliados de estas EPS, estamos hablando que Emsanar tiene 1,85 millones de afiliados, ASMED tiene también 1,85, Savia tiene 1,68, Famisanar tiene 2,99, Sanitas tiene 5,63, Nueva EPS tiene 10,49 millones de afiliados. Tú le sumas todo esto y vas a encontrar que el gobierno está controlando el 50,6% de la población. Hace el mismo ejercicio a nivel de giro de recursos. Los giros de recursos de Emsanar son 2,71 millones, 2,71 billones que recibe el año. ASMED 2,57 billones, Savia 2,51, Famisanar 5,25 billones, Sanitas 10,87, Nueva 18,58 billones. Súmale todo eso, tienes el control del 51,2% de los recursos del sistema. Ahí estás implementando de golpe la reforma. La reforma a la salud plantea el origen de los recursos, se maneja desde el Estado, el giro de los recursos se maneja desde el Estado. ¿Qué ha pasado en la historia de las intervenciones forzosas? Si uno hace un análisis desde el 2019 hasta agosto del 2023, toda aquella EPS que pasó por una intervención forzosa terminó estando en una liquidación. Si la intervención forzosa sale adelante, las EPS entran a un programa de recuperación. Hoy quien está en programa de recuperación es SOSALUD, que viene desde un programa de recuperación del gobierno anterior. De resto, todas terminan siendo liquidadas. Y cuando se liquida el asegurador, vas de nuevo a la historia de las EPS liquidadas: Café Salud, Saludcop, Comparta, Medimás, Comeva, Salud Vida, Ambuc, Confahuila, Confacor, Convida, MD Salud, Ecopsos, Cruz Blanca, Confaguajira, Manesca, Confacundi, Confanariño, Confacartagena. Desde el 2019 hasta el 2023, liquidas a esos actores y dejas sin pagarle al sistema de salud 5,3 billones de pesos. ¿A quiénes no le pagas? A las IPS, a las farmacéuticas, al operador logístico, al de dispositivo médico. Entonces, toda esta intervención forzosa que el gobierno dice, esto es para ayudar al sistema, estatizándolo, pues no dice que estatizándolo, pero pues lo que está haciendo es eso, va a ayudar a un mejor entorno. Queda uno con muchas dudas de que ese sí vaya a ser el mejor entorno. Desde Sectorial construimos trimestralmente el índice de riesgo del sector salud, que te servirá para conocer la evolución del desempeño de este sector, sus variables y perspectivas en el mediano plazo. Para conocer su contenido, visita www.sectorial.co. ¿Cuál es la visión que nosotros estamos teniendo frente a esto? Básicamente nuestro sistema venía aguantando a partir del uso de esas reservas técnicas de las EPS. Muy probablemente esas reservas técnicas iban a agotar a mitad de este año, más o menos entre junio y julio del 2024. Ahí el gobierno iba a hacer una concentración estatal, porque como él directamente no puso suficiente la UPC, pues agotó el recurso, entonces induce una crisis financiera en salud y dice, venga, que yo tengo que intervenir. Entonces empieza a hacer una concentración estatal. Como que adelantó esa decisión. Y el adelanto de esa decisión lo hizo porque la reforma a la salud fue hundida por el Congreso. Entonces, adelantar esa decisión conlleva, como aquí hay un problema gigante, tenemos que intervenir. Entonces, vamos a intervenir forzosamente a las EPS para poderla aliviar. En medio de eso, pues empiezan a surgir interrogantes por parte de los actores de salud. Y muchos pueden decir, yo me retiro voluntariamente porque aquí no hay un entorno en el cual yo pueda funcionar. La EPS Sura ya lo había advertido. La EPS Sura había dicho, a mí no me está sonando mucho seguir siendo un asegurador. Pronto me vuelvo ese gestor de salud y vida, porque con estas condiciones de insuficiencia del recurso, pues yo no voy a sobrevivir. Lo venía advirtiendo, no había hecho pues el anuncio oficial o la carta oficial decidiendo su retiro como asegurador. En medio de todo esto que pasó, quien decidió hacerlo fue Compensar, no para volverse una gestora de salud y vida, sino que dice, yo me liquido voluntariamente, porque aquí no hay condiciones para funcionar. Cuando tú empiezas a ver una liquidación voluntaria de EPS, una concentración estatal, una intervención forzosa, entonces empiezas a concentrarte estatalmente. ¿Qué va a pasar con el resto de los actores? El resto de los actores, es decir, las IPS,
las farmacéuticas, los actores de dispositivos médicos, de gases industriales y medicinales, que en su mayoría son privados. Recordemos que dependemos en salud del privado. Entonces, ¿qué van a decir? Con una situación de impagos, acompañado de un riesgo concentrado en el manejo estatal, ¿yo para qué voy a seguir operando en este sistema? Y si yo más bien dejo de operar en este sistema y me retiro, si los privados decidieran eso, pues básicamente se da un colapso del sistema. ¿Cuál es el principal afectado de esto? El paciente. El paciente empieza a enfrentarse, o ya lo está haciendo, a aumentos en tiempo de espera para la asignación de citas, aumento en tiempo de ejecución de sus procedimientos, disminución en el acceso a los medicamentos, disminución en el acceso a los dispositivos médicos, a los insumos, desatención a las enfermedades huérfanas y de alto costo. Hay un desincentivo a la investigación de nuevas patologías. Entonces si existen nuevas enfermedades que sean huérfanas, pues no hay ese tipo de tratamiento. Hay un rezago en la inversión por parte de los privados y un atraso completo a nivel tecnológico. Todo eso te lleva a un colapso del sistema. Ahora bien, frente a esto, ¿hay salidas? Claro que sí hay salidas. Las salidas, ¿a dónde van? A cada organismo de vigilancia, de control frente a nuestro país. Y aquí hay un tema bastante clave, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por allá en el 2008, presentó una tutela que fue la T760. En ese momento, en el 2008, donde convivíamos con un número desbordado de tutelas, con grandes problemas en atención, con diferenciación en la atención, o sea, al paciente se trataba de una manera si era de contributivo, de otra manera si era de subsidiado. Esa tutela de la Corte puso a que los organismos de salud constantemente le rindieran cuentas a la Corte para mejorar el derecho fundamental a la salud. O sea, la labor de la Corte es proteger los derechos constitucionales. Y frente a esta situación que estamos observando, a través de autos puede devolver decisiones tomadas por el gobierno. Ya pasó con esa emergencia sanitaria decretada en Guajira, que no había tenido todo el proceso para poder ser decretada como una emergencia. La Corte lo tumbó. Ya la Corte se ha pronunciado en temas de salud frente a los presupuestos máximos. Le digo al ministerio, usted tiene que devolver suficientes esos presupuestos máximos para este 2024. Le dio 6 meses para que lo hiciera. Y le ordenó pagar los presupuestos máximos que no pagó en el 2023, porque no pagó los 2 últimos meses del 2023, y las adiciones a los presupuestos que vienen de vigencias anteriores. Eso ya empezó a hacer los pagos del gobierno, pero gracias a ese auto de la Corte Constitucional. Si la Corte no hubiera hecho ese auto, probablemente seguiríamos viendo un gobierno diciendo que los recursos son suficientes y que ellos han pagado todo. Ese es un organismo, la Corte Constitucional. De hecho, es bastante interesante ver cómo el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, actúa en sus declaraciones cuando está frente a los gremios, cuando está frente a los medios de comunicación, que es muy vehemente, que dice que es que el problema de salud es un problema desde los privados, y cuando lo ves frente a un llamado a la Corte Constitucional. De hecho, el último llamado, que fue esa especie de comisión técnica que llamó la Corte Constitucional el pasado 5 de abril, el mismo ministro de Salud reconoce que la OPC es insuficiente. ¿Por qué? Porque está frente a la Corte. Otro organismo es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado puede dictar acciones de nulidad por inconstitucionalidad con decretos que haya dictado el Gobierno Nacional que no sean competencia de la Corte Constitucional. Un tercer organismo es nuestro Congreso, y es que ante actuaciones inadecuadas y la responsabilidad del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, el Congreso puede llamar a mociones de censura para separar del cargo a ministros de despacho. ¿Será que el proceso que hizo la Supersalud frente a estas recientes tomas de posesión pasó por comités técnicos? Están todas las actas documentadas de que efectivamente en Sanitas y en 9EPS se está dando una vulneración al derecho de salud, que no estaban girando los recursos por decisión propia, elementos como eso para tomar la decisión de la intervención. De hecho, la procuradora con funciones de trabajo y de seguridad social, que es la doctora Ojeda, ya venía advirtiendo muchos elementos de las actuaciones que se estaban haciendo. De hecho, en 7 veces le dijo, en el 2023, le dijo al Ministerio de Salud
que tenía que revisar la metodología de determinación de la UPC porque estaba encontrando que ahí era insuficiencia. Le hacía un llamado a esa comisión, que son funcionarios públicos, le hacía un llamado al ministro, que es funcionario público, para poder tener ese tipo de actuaciones. De hecho, las EPS lo venían advirtiendo desde el 2022. Entonces, Congreso, Procuraduría, frente a funcionarios públicos, hay una actuación clave. Los pacientes, acudir a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, en la reciente reunión que se presentó en la Corte, dijo que las tutelas vienen aumentando el 30% y que estamos frente a un estado de cosas que puede llevar a un caos completo en materia social. Y es que entonces, frente a vulneraciones en los derechos humanos con limitación al acceso a la salud, los pacientes tienen a esta entidad para actuar, para poder generar su protección. Y el último ente es la Contraloría. La Contraloría, ¿cuál es su función? Vigilar el uso de los recursos públicos. Entonces, estos recursos que tienen un origen que es controlado por el Estado y que ahora el destino también es controlado por el Estado en un 50,6% con todas las intervenciones forzosas, pues entonces ante falta de pagos por parte de estas EPS intervenidas, los proveedores del sistema de salud, que son las IPS, que son los actores de dispositivos, los de casas medicinales, los laboratorios, los operadores logísticos, tienen a la Contraloría para que entonces pueda hacer los elementos que hagan que se impida que ese giro de recursos no se dé o que empiecen a tener determinadas prelaciones a través del dogma que ha tratado de instaurar el gobierno. En nuestro próximo capítulo analizaremos qué ocurrirá para 2040 con las fuerzas militares, tecnológicas, civiles y ambientales que se están presentando en la actualidad.